El título es Aristocracia. Aristos, que viene del griego, significa mejores y gracia significa poder. Por lo tanto, el título que ponemos es el poder de los mejores. Y dice así: la inteligencia no siempre constituye garantía de moralidad, y el hombre más inteligente puede hacer pésimo uso de sus facultades. Por otro lado, la moralidad aislada muchas veces resulta incapaz. Así pues, la unión de esas dos facultades, inteligencia y moralidad, es necesaria para generar una preponderancia legítima, a la que las masas se someterán ciegamente, porque les inspirará plena confianza, tanto por sus luces como por su justicia. Será esa la última aristocracia, la que se presentará como consecuencia, o más bien como señal del advenimiento del reino del bien en la tierra. Esa aristocracia se erigirá muy naturalmente por la fuerza misma de las circunstancias, cuando los hombres de esa categoría sean suficientemente numerosos para constituir una mayoría imponente. Las masas les confiarán sus intereses. Las aristocracias han tenido su razón de ser. Nacieron del estado de la humanidad. Del mismo modo, habrá de suceder con lo que se convertirá en una necesidad. Todas han tenido o tendrán su época, según los países, porque ninguna ha sido fundada en el principio moral. Solo este principio puede constituir una supremacía perdurable, porque estará animada por los sentimientos de justicia y caridad. A esa supremacía la denominaremos aristocracia intelecto-moral. Pero semejante estado de cosas, ¿será posible con el egoísmo, el orgullo, la codicia que reinan soberanos en la tierra? Respondemos claramente sí. No solo es posible, sino que se implantará porque es inevitable. Hoy prevalece la inteligencia, es soberana, nadie puede negarlo. Y tan cierto es esto que se ve al hombre de pueblo acceder a cargos de primera categoría. Esta aristocracia no es más justa, más lógica, más racional que la de la fuerza bruta, la del nacimiento o la del dinero. ¿Por qué, pues, no sería posible que se le uniera la moralidad? Porque, dicen los pesimistas, el mal domina sobre la tierra. Pero ¿quién osaría decir que el bien no lo suplantará un día? Las costumbres y, por consiguiente, las instituciones sociales no valen hoy 100 veces más que en la Edad Media. ¿No se caracteriza cada siglo por un progreso? ¿Por qué, pues, la humanidad habría de detenerse cuando aún tiene tanto por hacer? Por instinto natural, los hombres buscan su bienestar. Si no lo encuentran completo en el reino de la inteligencia, lo buscarán en otra parte. ¿Y dónde podrán encontrarlo, sino en el reino de la moralidad? Para eso es preciso que la moralidad tenga ventaja numérica. Es innegable que hay mucho por hacer, pero reiteramos, sería una vana pretensión alegar que la humanidad ha llegado a su apogeo, cuando se la ve avanzar incesantemente por la senda del progreso. Digamos ante todo que en la tierra los buenos no son tan raros como se supone, los malos son numerosos, eso es lamentablemente cierto, pero lo que hace que parezcan todavía más numerosos es que tienen más audacia y sienten que esa audacia les es imprescindible para triunfar. Con todo, comprenden de tal modo la preponderancia del bien y que al no poder practicarlo se enmascaran con el bien. Los buenos, por el contrario, no hacen alarde
de sus buenas cualidades parecen tan poco numerosos porque no se ponen en evidencia. Analizad, mientras tanto, los actos íntimos realizados sin ostentación, y en todas las clases de la sociedad encontraréis personas de naturaleza buena y leal en cantidad suficiente para que vuestro corazón se tranquilice y no os desesperéis por la humanidad. Además, también nos corresponde mencionar que entre los malos hay muchos que lo son solo por incitación y que se convertirán en buenos siempre que estén sometidos a una buena influencia. Admitamos que de cada 100 individuos haya 25 buenos y 75 malos. Entre estos últimos, 50 lo son por debilidad y serían buenos si tuviesen buenos ejemplos y sobre todo si hubiesen sido correctamente encaminados desde la infancia. De los 25 decididamente malos, no todos serán incorregibles. En el actual estado de cosas, los malos son mayoría e imponen la ley a los buenos. Supongamos que una determinada circunstancia produzca la conversión del 50% de ellos. Los buenos quedarán como mayoría y a su turno dictarán las leyes, mientras que de los otros 25 absolutamente malos, muchos habrán de sufrir la influencia de los buenos y solo quedarán algunos incorregibles sin preponderancia. Tomemos un ejemplo para ilustrar lo que acabamos de decir. En el seno de ciertos pueblos, el asesinato y el robo constituyen la normalidad y el bien representa la excepción. En los pueblos más adelantados y mejor gobernados de Europa, el crimen es la excepción. Acosado por las leyes, el delito no ejerce ninguna influencia sobre la sociedad. En esos pueblos, lo que todavía predomina son los vicios del carácter, el orgullo, el egoísmo, la codicia y todo su cortejo de miserias. Entonces, ¿por qué con el progreso los vicios de esos pueblos no han de convertirse en excepción, como ya lo son los crímenes, mientras que los pueblos inferiores alcanzan nuestro nivel? Negar la posibilidad de esa marcha ascendente sería negar el progreso. Ciertamente llegar a ese estado de cosas no puede ser obra de un día, pero si hay una causa capaz de apresurar su advenimiento, esa causa es sin ninguna duda el espiritismo, factor por excelencia de solidaridad humana, al mostrar que las pruebas de la vida actual son la consecuencia lógica y también racional de actos practicados en las existencias anteriores y al hacer de cada hombre el artífice voluntario de su propia felicidad. La divulgación universal del espiritismo tendrá como resultado necesariamente una sensible elevación del nivel moral de la actualidad. Aunque apenas elaborados y coordinados, los principios generales de nuestra filosofía ya han congregado en una imponente comunión de ideas a millones de adeptos diseminados por toda la tierra. Los progresos realizados bajo su influencia, las transformaciones individuales y locales que han promovido en menos de 15 años, nos permiten apreciar las inmensas y fundamentales transformaciones que producirán en el porvenir. Pero si, gracias al desarrollo y la aceptación general de las enseñanzas de los espíritus, el nivel moral de la humanidad tiende constantemente a elevarse, se engañaría de modo singular quien supusiese que la moralidad ejercerá preponderancia sobre la inteligencia. En efecto, el espiritismo no pide que se lo acepte ciegamente.
hace un llamado a la discusión y a la luz. En vez de la fe ciega que aniquila la libertad de pensar, sostiene el espiritismo que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. La fe necesita una base y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. Nos lo comenta en el Evangelio según el Espiritismo. Por lo tanto, con arreglo al derecho, podemos considerar al espiritismo como uno de los más poderosos precursores de la aristocracia del porvenir, es decir, de la aristocracia intelectomoral.